empezar a sacar sus Biblias y empezar este tiempo con sus apuntes. Vamos a tener este tema especial que ya lo estuvimos viendo con... Tienes que sacarle la foto, ¿no? Sí. Ya, ahí está. Recuerden después ya. Ahora necesito que nos concentremos en la lección, en el tema, y ya más adelante le vamos a poder dar la oportunidad de poder seguir compartiendo sus historias. ¿Ya? Así que vamos a comenzar este tiempo en oración siempre. Siempre es bueno comenzar este tiempo en oración para que el Señor pueda hablarnos a nuestras vidas, que pueda hacer su voluntad en medio de nosotros, y ya terminamos, ¿ya? Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos ayude a poder hablar de tu palabra, Señor, en este tiempo que es un poco complicado, pero te damos gracias por el internet, gracias por la tecnología que nos ayuda también a poder hablar de su palabra. Le pedimos, Señor, que nos pueda ayudar en este tiempo y que los chicos también puedan tener conciencia de la palabra y que puedan aplicarla a su vida y que pueda ser para bendición. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a comenzar. Ya la semana pasada el Seba estuvo dando el penúltimo tema de la lección que lleva por nombre Hombre Vivo. Así se llama esta lección, y vamos a abordar el último tema, ¿ya? Y primero, para abordar este último tema, tenemos que saber, y vamos a estar hablando bastante de este término, gracia, ¿ya? ¿Qué es la gracia? Pregúntense en su casa, ¿qué es la gracia? Y cuando nosotros empezamos a averiguar sobre la gracia, nos vamos a dar cuenta que es un favor inmerecido, un regalo no merecido o un regalo inmerecido. ¿Ya? Eso es lo que significa gracia. Eso es lo que significa gracia en nuestra vida. Por lo tanto, siempre cuando nosotros pensemos en la gracia de Dios, siempre va a ser algo positivo para nuestra vida. Nunca la gracia de Dios va a ser negativo. Siempre la gracia de Dios va a ser positivo, en donde el Señor, por medio de la gracia, por medio de su regalo, nos da amor, nos entregó su amor, y nosotros lo podemos ver por medio de Jesús, ¿ya? Es el regalo de Dios que nos dio por medio de Jesús. Y vamos a estar viendo un tema importante acerca de esta gracia contrastada con el pecado. Recuerden que estamos viendo la martología, o sea, la doctrina del pecado, y nos vamos a dar cuenta de este contraste que tiene la gracia y el pecado. Entonces vamos a ver este término, que no sé si lo leen, pero se lo voy a leer yo. Dice: si experimentar la gracia de Dios es algo bueno, ¿cierto? Porque dijimos, la gracia de Dios siempre va a ser algo bueno. Y cada vez que pecamos, experimentamos la gracia de Dios. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Nosotros no merecíamos la gracia de Dios. Nosotros lo que merecíamos es el castigo eterno, ¿ya? Es la ira de Dios sobre nosotros. Y si el Señor nos salvó, solamente fue por su amor y su gracia. Entonces dice, si experimentar la gracia de Dios es algo bueno, y cada vez que pecamos, experimentamos la gracia de Dios, deberíamos seguir pecando, ¿ya? De esta forma podemos hacer lo que queramos y al mismo tiempo cosechar los beneficios de la gracia de Dios. O sea, lo que quiere decir esta frase es que si yo ya recibí el favor de Dios, la gracia de Dios sobre mi vida, entonces tengo que seguir pecando, total. Igual se va a manifestar la gracia de Dios sobre mi vida. Por lo tanto, podemos hacer lo que queramos. Entonces vamos a estar viendo si es que esta afirmación es verdad o no. O sea, da igual si seguimos pecando o no. Entonces vamos a ver que dice la siguiente frase: la libertad del pecado no es licencia para pecar, ¿ya? Eso es algo clave. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué la libertad del pecado no es licencia para pecar? Pero antes de ver ese tema, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo durante estas 3 lecciones anteriores. Primero, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo la consecuencia del pecado de Adán y Eva y cómo el pecado entró en el mundo y cómo nos ha afectado hoy en día el pecado, cómo nuestra vida se ha
visto afectada por el pecado de Adán. En la segunda lección estuvimos viendo acerca del sufrimiento y cómo abordar el sufrimiento y cómo saber que por detrás del sufrimiento podemos seguir caminando en la luz de Cristo. Ya esa fue la segunda lección y la semana pasada con Sebastián, él nos habló acerca de que el pecado no siempre tiene que ganar. El pecado no siempre tiene que ganar. Por lo tanto, cuando uno lucha con el pecado, uno tiene una persona, el Espíritu Santo, que nos ayuda a vencer el pecado. ¿Ya? Y hoy día vamos a ver que la libertad del pecado no es licencia para pecar, como sale ahí en la frase. Ese va a ser el título del día de hoy. Vamos a ver lo que significa pecado. Ya lo estuvimos hablando la semana pasada con Sebastián. El pecado es la falta de conformidad o transgresión de la ley de Dios. Ese es el pecado. El pecado es la falta de conformidad o transgresión de la ley de Dios. Entonces vamos a empezar a abordar 11 preguntas. Ya va a ser un poco breve esto, pero espero que también pueda ser de bendición. 11 preguntas acerca de esto. Y vamos a responder la pregunta del por qué la libertad del pecado no me es licencia para pecar. Ya, lo primero que le invito a abrir sus Biblias, los que estén ahí con la Biblia, Romanos 6 y el 1 y el 2. No, pero antes de ver Romanos, cierto, vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 12. Antes de ver esto, Romanos 5, 12. ¿Lo leo? Dice Romanos 5:12, atención, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya es lo que estamos hablando en la primera lección, que por el pecado de Adán, la muerte entró a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ya? Esa es la primera afirmación, que el pecado entró por nosotros. Vamos a ver ahora Romanos 5:20 lo que nos quiere decir. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, que mientras el pecado estuvo ahí, la gracia siempre estuvo mayor. O sea, que siempre fue más la gracia que el pecado. Por lo tanto, si uno se puede empezar a ponerse a pensar y decir, bueno, entonces, ¿puedo pecar? Total, si peco más, va a haber más gracia. Entonces, puedo hacer lo que quiero. Pero vamos a ver. Y Pablo sabía tal vez la mente de nosotros en cuanto a que podría surgir esta pregunta que estamos viendo. Y Pablo la va a abordar. Como la Biblia aborda siempre temas importantes y en verdad casi todos los temas de nuestra vida. Así que vamos a ver lo que dice. La primera pregunta de estas 11 preguntas dice, ¿debemos continuar viviendo en pecado? Y esa es la pregunta que nos hace Pablo en Romanos 6, ahora sí, del 1 al 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Ya? Es la misma pregunta que está aquí en distintas formas. En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces la respuesta es bien clara. Pablo dice, claro que no. No debemos continuar viviendo en el pecado. Es enfático, dice, en ninguna manera. ¿Ya? Entonces también se nos viene otra pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué no podemos seguir viviendo si la gracia va a sobreabundar? Y aquí está la otra pregunta, ¿por qué no debemos vivir en pecado? ¿Ya? Y la misma palabra de Dios te responde, dice el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces la respuesta de la pregunta número 2 es porque estamos muertos al pecado. Por eso no debemos seguir viviendo en el pecado, porque Cristo, o sea, nosotros morimos al pecado. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, antes de eso, antes de recibir a Cristo, yo recibí a Cristo a los 18 años. En esos primeros 18 años, yo estuve muerto en mis delitos y pecados. Estuve muerto en mis delitos y pecados. Era una persona muerta espiritualmente. Pero cuando recibí a Cristo como mi Salvador personal, esa
esa condición se acabó. Ya no estoy muerto en mi delito de pecado, sino que estoy muerto al pecado, que son cosas distintas. Estoy muerto al pecado. Por lo tanto, el pecado que antes me reinaba sobre mi vida, ya no reina más. Ya soy una nueva persona. Soy una nueva persona. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, como creyentes, hemos muerto al pecado. La tercera pregunta dice, ¿qué pasó con nuestro antiguo yo? Les dije, esa persona que murió, que estaba muerto en su delito de pecado anterior, le debió haber pasado algo. Miren lo que dice Romanos 6:6 hasta la primera coma, ¿ya? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con nuestro antiguo yo? ¿Qué pasó con ese Nicolás de los 18 años para atrás? Bueno, ese Nicolás de 18 años para atrás fue crucificado juntamente con Cristo, ¿ya? Y uno se puede preguntar, ¿pero cómo fue crucificado si el Señor Jesús murió hace 2000 años atrás? O sea, yo no estaba en ese tiempo para que me crucificaran junto con Él. Bueno, la respuesta es bien sencilla. Cuando Jesús murió por los pecados hace 2000 años aproximadamente, murió por los pecados anteriores a Él, o sea, desde el principio de la existencia, murió por los pecados presentes en su época, y murió por los pecados futuros. O sea, los pecados que yo cometa mañana, pasado mañana, ya están cubiertos por la sangre de Jesús. Los pecados... Espero que se conecten un poco. ¿Está? Espérate. Que recién le apareció ahí. Muy bien, se cortó, lo siento por eso, creo que tiene algunos tiempos de duración esto, así que vamos a esperar que se vayan conectando los chicos y ahí vamos a comenzar de nuevo, ¿ya? Okay. Quédate justo ahí. No pregúntate. Ya, muy bien, vamos a continuar. Entonces le estaba diciendo que el Nicolás que estuvo en los 18 años fue crucificado juntamente con Cristo porque Cristo en su muerte anterior hizo este acontecimiento. ¿Ya? Entonces se nos viene otra pregunta que podríamos hacer. ¿Cuál fue el resultado de esta crucifixión? ¿Qué afectó en mi vida esta crucifixión en mi vida? Dice, vamos a Romanos 6:6, ahora sí vamos a leerlo completo el capítulo, o sea, el versículo. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Por lo tanto, la respuesta es que el cuerpo del pecado fue eliminado o destruido y ya no somos esclavos para pecar. ¿Ya? Nuestro cuerpo de pecado, cuando se fue crucificado, murió el pecado. Por lo tanto, ya no reina el pecado en nuestra vida. Ya fue destruido, eliminado. ¿Eso significa que nunca más vamos a volver a pecar? No, no significa eso. Significa que el pecado, ahora yo puedo decidir si peco o no. Tengo esa libertad de decidir si peco o no. A eso se refiere. Pregunta número 5 dice, ¿qué nos dice que no hagamos? O sea, ¿qué nos dice que no hagamos? Romanos 6:12 dice, ¿qué nos dice el Señor que no hagamos? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo dejéis en sus concupiscencias. Entonces, ¿qué es? Lo que nos dice que no hagamos es que el pecado no reine sobre nuestra vida. Ya lo que hemos estado hablando, el pecado no debe reinar en nuestra vida, fue crucificado en nuestro cuerpo juntamente con Él. ¿Se nos permite pecar porque estamos bajo la gracia? Esa es también otra pregunta. ¿Se nos permite pecar porque estamos bajo la gracia? O sea, la gracia de Dios. Dice, ¿qué pues? El versículo número 15.
6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Bueno, la respuesta es obvia, ¿cierto? Ahí dice, claro que no, claro que no. Ahí lo responde, en ninguna manera. ¿Ya? Entonces, Pablo es bien enfático diciendo que no tenemos libertad para pecar. No tenemos libertad para pecar. Pregunta 7 dice, si eliges pecar, ¿cuál es el resultado? O sea, ya, yo sé que no puedo pecar. Yo sé que está mal, porque la Biblia me dice que no tengo que seguir en pecado. Pero ¿qué pasa si lo hago? Bueno, vamos a ver la respuesta en Romanos 6:16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿Ya? Entonces la respuesta es que te conviertes en siervo del pecado. ¿Ya? Es como si yo antes les dije, en mis 18 años yo recibí a Cristo. En esos primeros 18 años yo era siervo del pecado. Cuando recibí a Cristo ya no soy más siervo del pecado, ya no soy esclavo del pecado. Pero si vuelvo a lo anterior, quiere decir que volví a lo que era antes. Y esa no es la idea. No es la idea de volver a lo que era antes. Sabemos hoy día, el día de hoy, que siendo creyente, hijo de Dios, vamos a cosechar muchas cosas buenas. Tenemos beneficio increíble, la gracia de Dios. Pensamos en la gracia de Dios y nos damos cuenta del regalo inmerecido. Entonces, volver a pecar y volver a ese antiguo hombre es rechazarlo, o sea, decir, Señor, no me sirves. Y esa actitud no debería estar en un hijo de Dios. Siempre tenemos que ir por el contrario. Entonces la otra pregunta es, si eliges obedecer, ¿cuál es el resultado? Ya lo leímos. Entonces, si obedecemos al pecado, nos convertimos en siervos del pecado. Y si no, si hacemos la otra parte, vamos a hacer, obviamente, te conviertes en siervo de la obediencia. ¿Ya? Ese es el resultado. Y si uno se pone a pensar, ¿cuál es mejor? ¿Convertirme en siervo del esclavo del pecado o en esclavo de la obediencia o siervo de la obediencia? Obviamente siempre va a ser poder convertirnos en siervos o esclavos de la obediencia. Pregunta 9. ¿De qué ha sido liberado? Porque estuvimos viendo, cuando el Señor te liberó del pecado, esa es de lo que nos liberó. Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. De eso nos liberó. Ya lo estuvimos viendo también en los versículos anteriores. Ya el pecado no va a reinar sobre nuestra vida. El pecado no nos va a atar a pecar, sino que ahora nosotros podemos decidir si pecar o no. De eso sí hemos sido liberados los hijos de Dios. Pregunta 10. ¿Cuál es el don, o sea, cuál es el regalo que Dios nos ha dado a través de Jesús? ¿Cuál es el regalo que Dios nos ha dado a través de Jesús? Vamos a ver Romanos 6:23. Dice 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, ¿ya? Mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, el regalo que Dios nos ofreció a través de Jesucristo por su muerte es vida eterna. Por lo tanto, cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, recibe este regalo de la vida eterna. Por lo tanto, cuando uno es hijo de Dios, no debiese preocuparle si es que muere, a dónde se va a ir. El Señor nos prometió vida eterna. Vamos a estar una vida entera, eternamente con Él en el cielo. Eso es lo que nos ofrece el Señor a través de su Hijo Jesús. Entonces, volverse atrás, ser esclavo del pecado, no debería ser. O sea, poner en la balanza quién es mejor. Incluso las personas que tal vez tú no estás escuchando por primera vez y no sabías de esto, si pones en la balanza ser esclavo del pecado para muerte, o sea, para la condenación eterna en el infierno, y ser siervo de la obediencia, o sea, para estar con nuestro Dios eternamente, debería ser clara la respuesta, la balanza, para dónde me dirijo, ¿ya? Debería ser para nuestro Dios. Y última pregunta.
es cómo debe caminar alguien si es cristiano. Una persona puede decir, ya, bueno, yo voy a recibir a Cristo. Quiero ese regalo de la vida eterna. Bueno, recibí a Cristo, listo, ya no hago nada más para Él. Y no es así, la Biblia nos habla de un caminar diario con Él. Romanos 6:4, volvemos ahora a los primeros versículos del capítulo 6. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. El Señor quiere, entonces la respuesta es, deben caminar en una nueva vida. Le decía, cuando nosotros recibimos a Cristo, tenemos una nueva vida. Morimos al pecado y ahora somos resucitados juntamente con Él, con Cristo. Y ahora tenemos una nueva vida por delante. Nacemos de nuevo, una nueva criatura, ¿ya? Que se debe enfocar siempre a poder hacer la voluntad de Dios. Siempre, siempre, siempre se tiene que poner a pensar y tratar y hacer los mayores esfuerzos para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? O sea, ¿qué es lo que el Señor quiere de mi vida? Bueno, predicarle a otras personas de este regalo, leer tu Biblia, ocupar bien tu tiempo, como lo hablaba de Sebastián el miércoles, ¿cierto? Ocupar bien tu tiempo leyendo la Escritura, memorizando, teniendo tiempos de oración, ¿ya? Siempre es importante. Recuerden, la primera lección con Adán y Eva vimos que el pecado que cometieron ellos dos hizo que la relación entre Dios y el hombre se rompiera. Y el Señor ideó un plan en Génesis 3:15, como lo vimos, de poder volver hasta Jesús y volver a tener esa comunión con el hombre, Dios con el hombre, poder volver a tener la comunión. Y por medio de Jesús, la comunión se restablece. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es tu decisión? O sea, ¿vamos a vivir nuestra vida de acuerdo a lo que Él nos manda? ¿O vamos a seguir tratando de ser siervos del pecado? ¿Vamos a ser siervos del pecado o vamos a servir a nuestro Dios que nos salvó para una nueva vida? ¿Ya? Así que te invito a poder reflexionar sobre esto, a poder tener este tiempo de oración, de poder hablarle al Señor y decir, no, yo quiero ser un siervo tuyo. Yo quiero ser un siervo tuyo, no quiero seguir en pecado, no quiero seguir en esta esclavitud del pecado, quiero ser un siervo tuyo. Y gracias, Señor, por este regalo de la vida eterna. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo. Señor, gracias le damos por este día, por permitirnos escuchar de tu palabra, Señor. Le queremos pedir que nos ayude a reflexionar y que todo lo que podamos hacer de ahora en adelante pueda ser pensando en usted, en poder ser siervo de la obediencia, de poder hacer su voluntad como usted nos manda, Señor. Dejamos todo esto en tu mano y te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Oye, raro que no digan amén. Amén. Muy bien. Ya estamos casi terminando. Vamos a dar vuelta a esto. Estoy teniendo los papelitos para el sorteo. Muy bien, vamos a hacer el sorteo que lo va a hacer la Cami con el Seba. Ah, no saben. Sí, Seba le dije. Bueno, entonces vamos a hacer el sorteo. ¿Y alguien me está pidiendo la solicitud para entrar? ¿Tu mamá? Mi mamá no, entonces mami no, perdón. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un desafío en cuanto a la Memoriza la Biblia Challenge. ¿Recuerdan que estamos haciendo ese desafío? Entonces aquí les voy a dejar el versículo, que es Romano, el versículo que estuvimos viendo. Romanos 6, del 1 al 2. Ese va a ser el versículo que tienen que memorizarse y decirlo, y así van a sumar puntos. Y también vamos a hacer un sorteo de todos los que hagan la historia subiendo el versículo memorizado. También vamos a dar otro premio, ¿ya? También vamos a dar otro premio. Así que tienen de aquí hasta el domingo, hasta las 12 de la noche, para poder subir su versículo y también etiqueten a otros para que puedan hacer este desafío, ¿ya? También etiqueten a otros para que puedan hacer este desafío. No sé si es que alguien más habrá unido a subir algo. Ya, también recuerden el otro desafío que es viendo la transmisión del Club Bíblico, y también vamos a hacer un sorteo y el que gane también se va a llevar otra. Estamos
muy dadivoso, estamos regalando todo, 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 todo. ¿Ya? Así que vamos a unir al, ¿viste que sabían? ¿Viste que sabían? Vamos a unir al... a hacer el sorteo para ganarse esto de todos los que subieron la transmisión a su historia de Club Bíblico. ¿Ya? Ahí se están conectando. Las personas que... Publicaron sus historias, ¿ya? Dale, tiro nomás. La Cami, el Seba, la Isi, el Nacho Vázquez, la Brenda, no sé quién es. Sí. Brenda Liz, ya. Muchas gracias, Brenda, por compartir nuestra historia. Gessler, Caro y Pancho. Ya, así que de estas personas se va a publicar, va a ser el ganador de esta tarjetita. ¿Ya? Dale más. Ok, ¿dónde estoy yo? Estoy aquí. Ya, entonces vamos a hacer un sorteo para premiar con las personas que compartieron esta historia. Así que, Nico, el premio, ¿me lo pasáis, por favor? Sí. Toma. Pásamelo, a ver. Toma, toma, toma. Ahí está, muchas gracias, gracias Nico, aquí está el premio, aprendí del Nacho Vázquez, gracias Nacho por enseñarme esa nota, he estado practicando, así que vamos a sortear, ¿cierto? Este cartoncito muy útil para poder predicar. Yo tuve la experiencia ya, gracias a Dios, de poder predicarle al Gesser con este cartoncito, y es muy útil, de verdad que me sirvió mucho y me sirvió para, ya que no me he memorizado todos los versículos para predicar el Evangelio, así que me sirvió mucho para ir buscando los versículos dependiendo de los colores. El amarillo, el negro, rojo, blanco y verde. Así que, sin más, vamos a hacer el sorteo, ¿cierto? La modelo, ¿está lista? Sí. Ahí viene la modelo, Pindy. Pase. Hay unos papelitos. ¿Ya? Vamos a ver, va a ser el tercero, ¿ya? Los primeros dos al agua. ¿Ya? Dale, revuelve. Ya, vamos. Vamos, ahí voy. Este al agua. Al agua, Caro. Oh. Sigo participando. Siga participando, Caro. Segundo número al agua. Segundo. Como segundo. Oye, nosotros no pudimos subir la historia. ¿O? Ya. Vamos a ver. Oye, dice el segundo número al agua. Nacho Vázquez. Los dos hermanitos. Al agua. Dale, aquí viene el ganador. Ganador. ¿El ganador? Es Pegó, se pegó. Se pegó, se pegó. Se pegó. Se pegó. ¡Brenda! ¿Quién? Felicitaciones, Brenda. ¿Quién? No sé cómo lo vamos a llegar. No se escucha. Por correo, chicos. Es amiga del Nacho. Amigo del Nacho, ya, entonces por ahí, de alguna manera va a llegar, pero va a llegar tu premio. Gracias por participar y compartir. Gracias por vernos también. Gracias por vernos, Brenda, y ojalá puedas compartirnos más tiempo con nosotros, tanto en lo en vivo y algún día cuando volvamos a hacerlo de manera física, también puedas estar con nosotros allá en la iglesia. Así que eso, Nico, estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya? Nos vemos. Chao. Chao. Todos nos suben a esa historia y también van a ser ganadores de un tarjeta de Maclismo, por sorteo, obviamente. Ya, entonces estamos despidiendo. Gracias por la transmisión, su sintonía. Y nos vemos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la semana pasada. Les confirmamos la fecha. Tal vez sea miércoles, martes. Ahí le vamos a confirmar. Cuando vamos a hacer el en vivo, también vamos a tener tiempo de alabanza. Y, bueno, si es que Leito puede, ¿cierto? Tiempo de alabanza y tiempo con una reflexión. ¿Ya? Así que nos vemos el martes o el miércoles. Les estamos avisando. ¿Dale? Saludos, Cuídense, chiquillos, que que estén tengan bien. buena semana. Exactamente. Quédense en casa. Cuídense, porque está fuerte. Murió una niña de 19 años hace poco, así que para que tengan que cuidarse, ¿ya? Nos vemos, que estén bien, chau, chau.